principales cosas que ha tratado de hacer el Código Civil es de incorporar la jurisprudencia y la doctrina que se ha ido desarrollando durante todos estos años de vigencia del Código de Vélez. Pero también nos encontramos con que algunas cosas que estuvieron vigentes desde el año 2015 ya se modificaron. Entonces hubo una ley que se sacó, que entró en vigencia el 15 de septiembre del 2016, que es la ley 27271, que es la ley de los créditos UBI, que están siendo utilizados por los bancos para dar créditos accesibles a la vivienda, que dentro de sus artículos, además de regular este tipo de créditos, modifica el artículo 2210 del Código Civil y Comercial, cambiando de 20 años, que era el plazo de caducidad de la inscripción de la hipoteca, a 35 años. Y en consecuencia lo que se presentó es el inconveniente de decir para qué hipotecas rige. Rige para todas las hipotecas que aún están en curso de prescripción la caducidad de la inscripción o no. Dos posturas doctrinarias. Una que dice todas las hipotecas vigentes a esta fecha de septiembre de 2016 pasan a tener 35 años de plazo de caducidad. La otra postura que dice no, porque es una situación jurídica cerrada y consolidada, constituida antes de la vigencia del nuevo artículo, cuando había un plazo de caducidad de 20 años, que viene vigente desde el año 1968, razón por la cual las hipotecas vigentes a eso siguen con su plazo de 20 años, porque además, inclusive hasta los terceros ya estaban noticiados que ese era el plazo de vigencia de la hipoteca, y los 35 años es solamente para las hipotecas constituidas con posterioridad a septiembre de 2016. Este problema planteado doctrinariamente ha tenido una recepción en la legislación normativa de los registros de la propiedad provinciales, en donde ahora nos encontramos con que los registros de Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires receptan la postura de decir todas las hipotecas vigentes al 15 de septiembre de 2016 cambian el plazo de caducidad, no es más de 20 años, sino que es de 35. Así faltarán 2 días para cumplirse los 20 años. El registro de la propiedad de Mendoza, en una DTR sacada ahora en febrero, recientemente, asumió la postura contraria o distinta. Es decir, no, las hipotecas construidas antes de septiembre de 2016 tienen 20 años. Así todavía tengan 19 de validez. Las solamente tienen 35 años de plazo de caducidad inscriptoria, las constituidas con posterioridad. O sea que nos encontramos ahora en un país que, como la legislación registral es de índole provincial, por ser uno de los poderes no delegados por las provincias a la nación, hay dos normativas distintas. O sea que depende de dónde sea el inmueble y dónde esté inscripta la hipoteca, va a tener o 20 años de plazo de caducidad de la inscripción o 35 años el plazo de caducidad de la inscripción cuando fue realizada antes de septiembre de 2016. Hay una contradicción palmaria. Claro, no, sin duda, y sobre todo partiendo de la interpretación de la misma norma. Sí, lo curioso cuando uno lee los considerandos de las 3 DTR es que todos parten de la interpretación que se hace del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo que en su interpretación está trayendo bastantes problemas prácticos, ¿sí? Para ver si el tema es si las consecuencias jurídicas prosiguen o no prosiguen, en virtud de cómo el intérprete esté posicionado a si un contrato tiene consecuencias jurídicas que todavía se están cumpliendo o no, le va a dar vigencia a la nueva legislación o no. Entonces está trayendo mucho inconveniente, no solamente en este tema, sino en otros temas, muchos inconvenientes interpretativos. Claro, sí, también en el tema de las donaciones que trajo tanta cuestión. Hay dos temas en donaciones. Uno es el de las ofertas de donación. Si las ofertas de donación realizadas antes de la vigencia del Código Civil del 2015 pueden ser o no aceptadas, en virtud de que el nuevo código dice que cuando hay una oferta de donación y el oferente ha fallecido no puede ser aceptado. Entonces, en virtud de que vos interpretes que una oferta de donación tiene todavía consecuencias jurídicas para ser cumplidas o pendientes o no, vas a aplicarle la nueva legislación a la vieja. Hay una postura que dice, cuando la oferta de donación fue realizada antes de la vigencia del código, y la persona que realizó la oferta falleció, con lo cual no puede modificar su voluntad, entonces puede ser aceptada a pesar de lo que dice el artículo nuevo. La postura más cerrada dice, no, si el oferente falleció,
Antes, durante, después, no importa, si cuando van a aceptar el oferente falleció, aunque estés muerto antes del código y aunque esté hecha antes, no puede ser aceptada y tiene que ir a sucesión. Lo cual está trayendo la existencia de herencias vacantes o que en definitiva se burla la voluntad de la persona que la manifestó cuando podía manifestarse de esa forma. Y luego el otro tema con las donaciones es de que hay una nueva legislación que dice que la donación es como revocable, vamos a hacerlo más corto, hasta que pasaron 10 años de que los donatarios tienen posesión de la cosa. La gran pregunta que se hace todo el mundo en este momento es, cuando yo tengo una donación, ¿es válida? Entonces, ¿por qué no va a ser válida? Y porque me dice que tengo que esperar 10 años. 10 años contados a partir de cuándo. Hay un grupo de doctrina que me dice, desde la posesión, como dice el nuevo artículo. Si ya pasaron 10 años, está perfecta. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con esa. Hay otra postura, que por suerte no está teniendo mayor difusión, en la que dicen que los 10 años se comienzan a contar desde el 1 de agosto del 2015, que fue cuando se sancionó, cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil. Lo cual estaría que todas las donaciones van a ser observables hasta dentro de ahora 8 años, lo cual sinceramente es una locura para el tráfico jurídico. Quedó un tema abierto que está como para explayarlo en algún momento con mayor intensidad, pero la cuestión vinculada a la anticresis. Sí, en la regulación del nuevo Código Civil se siguió manteniendo como derecho real la anticresis, que siempre se dijo es un derecho real de garantía que nunca fue utilizado. Ahora aparentemente se están constituyendo algunos derechos de anticresis. Sorprendió cuando se mantuvo, pero lo que ocurre es que el derecho de anticresis ha sido como una especie de derecho real dejado de lado por no conocerlo. Se amplió un poco el derecho de anticresis en la nueva regulación, no solamente se aplica a inmuebles, sino que también se aplica a muebles, con lo cual entonces pueden ser utilizados. La diferencia entre una hipoteca y una anticresis es que la cosa pasa a poder del acreedor. Entonces, el acreedor lo aplica, lo hace producir, le saca frutos y entonces lo aplica al pago de los intereses. Y si sobra, lo aplica al pago del capital. La actividad notarial en cuanto a la propagación de la figura del fideicomiso fue importantísima y ahora vamos a tener dos figuras que va a haber que hacer así publicidad, dos nuevos derechos reales. Bueno, uno nuevo y otro no nuevo. La anticresis hay que salir a venderla y otro es la superficie. El derecho de superficie, que también puede mezclarse con la anticresis, hay que salir a venderlo, porque la superficie es un derecho sobre el que se puede constituir o hipoteca o anticresis. Entonces hay que salir a difundirlo porque es sumamente importante, sí. Sí, sin duda, bueno, sobre todo porque son soluciones para, bueno, en el caso de la superficie, que llamativamente estaba hasta prohibida directamente y ahora está como una figura totalmente promovida. Sí, el derecho de superficie que Vélez lo había directamente estigmatizado y prohibido, ya comenzó cuando se sancionó la ley que permitía el derecho de superficie forestal, a empezar a ser más conocido y ahora está vigente en su totalidad y es un derecho muy interesante porque tenés el derecho a construir, luego tenés la propiedad resultante que es la propiedad superficiaria y realmente es económicamente muy importante porque al separarte el suelo del sobrevuelo lo que permite es que el valor sea inferior y que entonces se pueda tener acceso a una mayor cantidad de gente para poder tener unas viviendas. Nosotros pensamos que la construcción hoy por hoy, toda construcción no dura más de 50 años, en virtud de cómo son los métodos constructivos, la calidad de los materiales y demás. Entre 50 y 60 años ya el inmueble se vuelve obsoleto. No es como los de antes que podían durar 200 o 300, o acá mismo donde estamos que debe tener más de 100 años. Entonces, para la construcción de vivienda de tipo social, son 2 generaciones o a veces 3, viviendo en el mismo lugar. Entonces es una figura de superficie utilizada muchísimo, sobre todo en Europa, para este tipo de construcciones sociales, donde vos tenés acceso a la vivienda en condiciones económicas más ventajosas a mucha mayor cantidad de personas. Cuando estuvo el proyecto de modificación del Código Civil, una de las preocupaciones de los colegios de escribanos del Consejo Federal argentino era de que había que capacitar a los notarios, porque lo que vos dijiste, éramos los primeros que se entraba en vigencia el 1 de agosto del 2015
el 3 de agosto, porque el primero fue sábado, el 3 de agosto, cuando abrimos nuestras escribanías, teníamos que aplicar el código nuevo. O sea, no podíamos ponerlo a estudiar a partir de su vigencia, teníamos que saberlo de antes. Por eso es que hubo tantas capacitaciones y la verdad que reconocido por los colegios de abogados, los que más cursos dieron, los que mejor capacitaron a sus integrantes fueron los colegios de escribanos, porque somos los primeros intérpretes y los primeros que tuvimos que aplicar el Código Civil nuevo. Eso es esencial. Los jueces, para cuando lleguen, y ya hay unos cuantos que lo estudiaron, escribieron y opinaron, entonces a partir de ahí ellos empiezan.